Hola, buenos días. Mi nombre es Olga Toro y estoy a cargo de acompañarlos en esta sesión sobre gestión de procesos en la red asistencial. Vamos a revisar algunas definiciones conceptuales, fundamentalmente en relación a procesos asistenciales y a gestión clínica. ¿Qué es un proceso? El proceso se define como una secuencia de actuaciones. Y esta secuencia está orientada a generar un valor agregado sobre una entrada para obtener una salida determinada. Esto podemos verlo en el aprendizaje del proceso del baile. Tenemos una entrada, es decir, ciertas condiciones, un bailarín y una bailarina, y una definición de qué baile se desea hacer. La secuencia de pasos es el proceso y lo que obtiene es un baile de mejor calidad, por lo tanto con valor agregado. En atención en salud podemos decir que el proceso es la mejor concatenación de actividades, tareas y decisiones llevados a cabo por el equipo de salud con un orden lógico y secuencial para producir un resultado clínico previsible y satisfactorio. Cuando hablamos de una secuencia con un orden lógico, por ejemplo, nos parece normal que antes de indicar un medicamento haya existido un diagnóstico. Por lo tanto, en un proceso entendemos que hay ciertas condiciones de entrada, luego está definida la secuencia para obtener un resultado, en el caso de la salud, el servicio que se ha ofrecido. El control sano, el control de alguno de los programas, la atención de morbilidad, en fin. Dentro de una organización podemos distinguir tres grupos de procesos significativos. El proceso productivo es el proceso asistencial propiamente tal, es decir, es el giro del proceso productivo de nuestro centro de salud. Sin embargo, para que ese proceso se produzca, es necesario contar con algunos otros procesos de apoyo. Procesos de apoyo clínico, como son la atención de farmacia, la atención de exámenes de laboratorio o de imágenes, etc. También, para que estos procesos asistenciales se puedan producir, necesitamos el apoyo de procesos administrativos. La atención de recursos humanos, la atención logística y de mantención del centro, el abastecimiento de los insumos y medicamentos y etcétera que requiere dicho centro de atención. Probablemente ustedes habrán visto un dibujo similar. Este es un software de acceso libre que lo están usando muchos centros de salud que dibuja procesos. Aquí podemos ver en el puntito verde que se inicia un proceso y empieza una secuencia de decisiones. En esta secuencia vamos decidiendo sí, no, y nos va orientando, ¿cierto?, los pasos de esta danza. La gestión de procesos permite orientar a la organización hacia el foco último, que es el paciente, pues el proceso se ordena en función de aquellos avances que queremos que vaya viviendo el paciente. Fomenta la responsabilidad y la autonomía de los integrantes del equipo de salud. En cuanto están diseñados y consensuados los procesos, cada uno sabe autónomamente cuál es el paso que le corresponde dar. Simplifica las actuaciones, eliminando aquello que no aporta valor y por lo tanto hace más eficiente la atención. La organización gira en torno a procesos de atención y no en torno a líneas jerárquicas. Y el proceso se orienta a la mejora continua en forma permanente. Los procesos pueden distinguirse de acuerdo a tres fases. La fase estratégica, que es cuando usted define en función de los objetivos estratégicos de su organización y prioriza cuáles van a ser los procesos más relevantes. El proceso de control sano,
el proceso de algunos programas, el proceso de educación comunitaria, el proceso de atención en morbilidad. Posteriormente, tomada la decisión, se entra a la fase de diseño. En la fase de diseño se hace la definición global del proceso, se establece el objetivo del proceso, se establece qué destinatarios van a ser beneficiados por ese proceso, todos los componentes que tiene, los recursos que requiere. Podemos hacer la representación gráfica tal como les he mostrado anteriormente y podemos indicar cómo vamos a medir si ese proceso ha sido exitoso. Posteriormente, la última fase es la fase de implementación. En esta fase, los equipos suelen darse cuenta de particularidades de su realidad y se requiere hacer los ajustes necesarios. El proceso, su fase de diseño, necesitamos entonces, tal como yo les señalaba, tener la definición global, los destinatarios, los objetivos y flujo de salida, los componentes del proceso que contiene los recursos y los indicadores de evaluación. Sobre la fase de diseño de un proceso asistencial trabajarán en el taller de a continuación de esta clase. Para poder entender la implementación de procesos en las redes asistenciales, es importante que podamos distinguir los tres niveles de gestión que tienen nuestras redes. La macrogestión, que se encarga de la gestión política, es decir, por ejemplo, se define qué es el modelo de salud familiar con enfoque comunitario y territorial. Esa es una definición de gestión política que apunta a la eficiencia social. En un nivel siguiente, las organizaciones como los servicios de salud o los centros de atención que deben implementar las políticas están en un nivel de la mesogestión y por lo tanto los procesos están orientados a la gestión productiva. Aquí hablamos de la mesoeficiencia. ¿De qué manera organizamos mejor esos procesos asistenciales, los procesos de apoyo clínico y de apoyo administrativo para que los resultados sean los esperados? Y finalmente tenemos el nivel de la microgestión, la relación del equipo salud directamente con los pacientes y sus familias. En este nivel hablamos de gestión clínica y aquí estamos entonces en el nivel de la microeficiencia. Pudiera parecer muchas veces que estos niveles se contraponen. Sin embargo, los mandatos en cada uno de estos niveles tiene un énfasis distinto. Cuando estamos a nivel de la macrogestión, el mandato que hace la sociedad a estos equipos es que sean puestos recursos a disposición y esos recursos se espera que tengan buenos resultados a nivel nacional. Cuando se ponen recursos para la estrategia de atención primaria, por ejemplo, la sociedad espera que haya un impacto en el cuidado de la salud de las poblaciones en sus territorios. Cuando estamos a nivel de la gestión de procesos dentro de las organizaciones, de los centros de atención, el mandato central es que usted tiene recursos a disposición y tiene que organizar los procesos de tal manera que los programas que se han definido, los protocolos, las guías clínicas, hayan sido organizadas de la mejor manera. Por lo tanto, estamos en el nivel desde recursos a procesos. Finalmente, el equipo que trabaja directamente con el paciente, su centro, su mandato es aquellos procesos clínicos que debe implementar en la atención directa del paciente deben ser lo mejor organizados, los más efectivos, de manera de que las personas mejoren su estado de salud. Si ustedes se fijan, los equipos que están tomando decisiones y actuando en estos tres niveles de procesos son absolutamente complementarios. Sin embargo, hacerlos complementarios en la vida cotidiana no es una tarea fácil. Todos estos procesos lo que buscan es eficiencia. Y esa eficiencia no es lo más barato, sino que es lo mejor que podemos hacer. Eficacia es el impacto de la intervención sanitaria en circunstancias óptimas. Por ejemplo, sabemos que las terapias farmacológicas deben demostrar un nivel de eficacia para utilizarlas.
las técnicas de intervención psicosocial que se hacen en la atención primaria, también la evidencia muestra ciertos grados de eficacia. Sin embargo, estas intervenciones sanitarias las ejecutamos en el mundo real. La efectividad de una intervención sanitaria es la medida en que se consiguen los objetivos deseados en circunstancias reales. Cuando tenemos intervenciones que han sido de demostrada eficacia y efectividad, podemos hablar de eficiencia cuando esa intervención sanitaria además muestra beneficios económicos para la organización. Por lo tanto, la eficiencia de una intervención sanitaria es la relación que existe entre los beneficios obtenidos en esta y el costo de la misma. Si usted en un gráfico cruza la menor y mayor efectividad de una intervención, de un programa, por ejemplo, programa cardiovascular podría ser un ejemplo, y lo cruza con el nivel de costo que podría tener, de menor a mayor costo. Cuando tenemos las intersecciones, vemos que aquella intervención que es la que de mayor calidad, la de mayor efectividad, a un menor costo para la organización, es la intervención ideal. ¿Se les ocurre un ejemplo de este tipo de intervenciones? El Programa Nacional de Inmunizaciones es un buen ejemplo. La vacuna para la sociedad es una intervención altamente efectiva en el control de enfermedades, a un costo que es muy razonable para los resultados que se obtienen. Esas intervenciones ideales son las intervenciones eficientes, las de mayor costo-efectividad, las de mayor costo-calidad. Lamentablemente, en las intervenciones sanitarias no todas están en esta intersección y permanentemente tenemos que buscar cuál es la mayor costo-efectividad o la mayor costo-calidad de nuestras intervenciones. La microgestión es microeficiencia, es decir, es conseguir los mejores resultados de salud para un paciente en particular con los recursos disponibles. Y esto se operacionaliza mediante la gestión clínica en el sistema sanitario y la gestión de salud por el propio paciente. Sin embargo, tenemos que recordar que existe lo que los teóricos llaman la teoría de la agencia. En esta teoría se plantea que dado que el conocimiento en salud es un conocimiento científico especializado, no siempre los pacientes tienen todo el nivel de competencias o conocimiento para tomar las mejores decisiones para su estado de salud. Y que por lo tanto la sociedad delega en un agente, que en este caso son los seguros de salud, los centros hospitalarios y el propio equipo de salud, delega esta función y confía en ellos en que ellos tomarán las mejores decisiones por el paciente, dado que existe esta asimetría de información. Sin embargo, esta misma teoría plantea que existen ciertos efectos que es necesario controlar para los equipos de salud. Por ejemplo, que haya una selección adversa, empiece a seleccionar los pacientes más sanos por sobre los enfermos para poder tener más eficiencia en mis acciones. O en lo que ellos denominan el riesgo moral, es decir, que hay ciertos intereses corporativos en el agente, los intereses corporativos de los seguros de salud, los intereses corporativos de los equipos profesionales, que hacen que estos agentes pierdan como foco principal el interés superior del paciente. ¿Cómo puede usted en su equipo asegurar que siempre sus decisiones del centro de salud y del equipo de salud priorizan los intereses del paciente? La gestión clínica ha sido una solución, un instrumento de solución para resguardar que los equipos tomen las mejores decisiones en la microeficiencia, es decir, decisiones de calidad y economía, en función de los intereses del paciente. En esta definición simple, podemos observar que gestión clínica es la utilización adecuada de los recursos para la mejor atención de los pacientes. Es una estrategia que pretende
la responsabilización progresiva de los equipos clínicos, especialmente los médicos, porque los médicos toman decisiones a partir de la decisión del diagnóstico y a partir de la decisión de las indicaciones médicas que determinan el uso de recursos. Entonces, esta estrategia pretende la responsabilización progresiva de los equipos en la utilización de los recursos y la introducción paulatina de los mecanismos de financiación e incentivo orientados a facilitarlo. Se plantea que es recomendable la gestión clínica porque de alguna forma mitiga la variabilidad de la práctica clínica, controla ese mayor margen de incertidumbre. Le da importancia no solo a la eficacia, también a la eficiencia de la práctica clínica, porque los recursos que contamos en el sector salud son limitados y las necesidades de la población son ilimitadas. Es una estrategia que apunta a garantizar la calidad de la atención y a reproducir aquella práctica clínica que es exitosa. Ventajas, pues es un proceso paulatino y voluntario para los equipos de salud. Se traduce en autonomía de la gestión, porque los equipos van tomando cada vez más decisiones. Mejora las relaciones entre usuarios y equipo, porque en los procesos de gestión clínica se considera relevante aquellos aspectos relativos a satisfacción usuaria. Mejora la motivación del personal y proporciona mayor y mejor información clínica y de los procesos asistenciales. Los instrumentos útiles en la gestión clínica probablemente ustedes conocen varios de ellos y los utilizan. Los protocolos clínicos, las guías clínicas, los algoritmos de atención, las normas técnicas, las auditorías clínicas. Si ustedes se dan cuenta, lo que estos instrumentos logran es tomar una decisión respecto de la mejor secuencia de las acciones que voy tomando. Es decir, son instrumentos de procesos, porque voy determinando los pasos más recomendados para lograr un resultado clínico deseado. El protocolo clínico son instrucciones sobre manejo operativo. Establecen la secuencia de intervenciones clínicas. Son generalmente de carácter referencial. No constituyen necesariamente obligatoriedad y lo relevante es que te van indicando cuál es el grado de evidencia científica que hay detrás. Las guías clínicas son un conjunto de directrices basadas en la mejor evidencia disponible y lo que contribuyen es a orientar la decisión en una intervención clínica. Contiene las actividades que están recomendadas para realizar en los pacientes con una determinada condición clínica, de forma tal que el equipo clínico pueda seleccionar para el caso en particular que está tratando aquellas que podrían resultar mejor. Los algoritmos de atención son un conjunto de pasos o decisiones para ir dando cuenta de la respuesta a un problema de salud considerando los niveles de atención. Ustedes habrán visto muchos algoritmos de atención que hacen referencia, por ejemplo, cuándo un problema de salud debe ser tratado en atención primaria, cuándo se deriva a nivel secundario y cuándo ya requiere hospitalización. Organiza los niveles primario, secundario, terciario y de urgencia, pero también organiza cuándo estamos en un nivel de diagnóstico, de procedimiento, de consulta, de intervención quirúrgica, etc. En general son dibujos muy simples que en lo posible se intentan que puedan quedar visualizados en una sola plana. Las normas técnicas son muy similares a los protocolos porque te definen la secuencia de acciones, sin embargo lo que las caracteriza es que tienen el carácter obligatorio. Este carácter obligatorio está regulado a través de una resolución emanada desde la atención primaria, de la autoridad sanitaria, por una ley o por otro instrumento administrativamente válido y se maneja y se refiere a cualquiera de los niveles de atención. Normas técnicas, por ejemplo, tenemos en contención mecánica de la agitación psicomotora, es decir, dado que existen ciertas condiciones de seguridad y de leyes de derechos, en este caso, que requieren ser resguardadas, se establece entonces como norma.
Las auditorías clínicas que se utilizan cada vez más porque han evolucionado desde este carácter punitivo que tenían en antaño a un carácter más bien de mejora continua que tienen hoy día. Es una evaluación crítica y periódica de la calidad de la atención médica que reciben los pacientes mediante la revisión y estudio de las historias clínicas o las estadísticas hospitalarias. En el caso de la atención primaria, fundamentalmente las historias clínicas consignadas en las fichas. El propósito fundamental es procurar que el enfermo reciba la mejor atención médica y su objetivo específico es elevar su calidad. Ejercicios de auditoría clínica, por ejemplo, revisan cuánto se han utilizado los protocolos de programas de cuidados y se analiza cuánto nos hemos acercado o nos hemos alejado a las recomendaciones que definen esos protocolos. La medicina basada en evidencias está presente en todos estos instrumentos de gestión clínica, pero a esto se suma que se cuenta con evidencia científica en publicaciones en revistas especializadas, donde es posible encontrar la información más actualizada respecto de las recomendaciones en la actuación con los pacientes. Se define como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor información científica disponible al momento de tomar decisiones en salud. Todos estos instrumentos son útiles cuando son los equipos mismos los que los han discutido, los han analizado, los han adaptado a su realidad y son los equipos que asumen los compromisos articuladamente para efectuar entonces estas decisiones. Un proceso de atención es un proceso de acuerdo de equipos de salud dentro del mismo establecimiento y en acuerdo con otros establecimientos donde nuestros procesos están concatenados. Por lo tanto, los procesos de atención, los instrumentos de gestión clínica resultan más efectivos cuando se trabajan en equipo. Muchas gracias.